Pues me Así siento muy que, honrada, les doy la más cordial bienvenida. Voy a empezar a grabar esta sesión tan importante. Le doy, nos encantaría estar compartiendo de manera presencial, desde luego, pero en este formato que nos permite conectar, enlazar en este momento desde México con Chile, un país hermano, y me siento muy honrada de contar con la presencia de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana de Santiago de Chile y les quiero presentar al doctor Cristian, Perdón, dígame, Cecilia, una cosita de detalle. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero no se preocupe, Metropolitana de Ciencias de la Educación. perdón, muchísimas gracias. Voy a presentarles al doctor Cristian Amauri Asensio, que es el coordinador de nuestro Centro de Estudios Sociológicos. En este centro se acoge este Seminario Internacional de Análisis de Política Educativa. Yo soy la doctora Cecilia Peraza Sanginés y es un honor para mí contar con su presencia el día de hoy en este seminario tan especial que está a cargo de mi estimado doctor José Mitchell y también de la doctora Arlette Reyes, a quien estoy conociendo el día de hoy, y nos convoca esta sesión titulada Derechos Humanos y Formación Ciudadana, una experiencia de posgrado. Me gustaría la importancia que tiene esta presentación para nuestro centro y para la colaboración entre nuestras universidades. Me permite invitar al coordinador para que nos pueda dar la bienvenida, saludar a la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Al contrario, espero que me escuchen. ¿Se escucha bien? Sí, muy Escucho muy amables. bien. Pues al contrario, agradezco mucho la invitación para estar aquí. Por supuesto que el Centro de Estudios Sociológicos, en el Centro de Estudios Sociológicos, pues nos honra este evento y también, por supuesto, que hemos ido acompañando a la doctora Cecilia en las diferentes actividades que lleva a cabo este seminario de análisis de política educativa. Nos interesa mucho estrechar lazos, por supuesto, con universidades hermanas en América Latina, a nivel mundial, y creo que sin duda estos son, pues son pasos que vamos dando para poder articularnos y construir convenios de colaboración en otros niveles, poder desarrollar todas las actividades que haga falta. Como ustedes seguramente saben, pues en México estamos viviendo actualmente una crisis en términos de lo que significan pues los derechos humanos en su conjunto, ¿verdad? También una crisis de violencia y por lo tanto temas como este son centrales, no solo para la vida académica, sino también para el diseño de políticas públicas, para la construcción de propuestas de solución. Entonces, pues el Centro de Estudios Sociológicos está abierto a través de la doctora Cecilia Peraza para todo tipo de colaboración y sin duda aprenderemos mucho en estas jornadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciadísimo doctor Asensio. Y voy a darle la palabra al doctor José Michel Salazar, quien comparte con nosotros desde el año pasado y hemos colaborado en otros proyectos anteriormente. Ahora este seminario que convocamos a través de un proyecto de investigación con perspectiva internacional comparada entre México, Colombia y Australia inicialmente, al que después se sumó también y empieza a sumar esta mirada desde Chile, cosa que nos congratula, donde pretendemos sistematizar experiencias para la ciudadanía mundial en distintos contextos nacionales. Y el doctor Mitchell acudió a nuestro llamado, hemos estado discutiendo, hemos estado construyendo conocimiento y paralelamente hemos estado trabajando en la docencia porque somos docentes e investigadores. Y el día de hoy, desde México, lo que vamos a hacer es escuchar una experiencia que ustedes nos comparten y que una vez más agradezco que sea en este espacio. Doctor Mitchell, por favor. Doctora Peraza, doctor Asensio, agradezco esta posibilidad de poder compartir una instancia tan importante académicamente para nosotros. Ya voy a hacer la presentación de nuestras autoridades, voy a hacer también la presentación de estudiantes, tanto de pregrado, digamos, como posgrado. Bueno, doctor Asensio, aquí
se hace realidad lo que significa, digamos, la investigación. Eh, yo llevo trabajando alrededor de 4 o 5 años con ustedes. Tuve también el honor de hacer una pasantía en la UNAM. Fue una gran experiencia. Le agradezco a la doctora Cecilia Peraza Sanguinés esta posibilidad de trabajar con un equipo de Australia, Europa, América Latina, el Caribe. Ha sido una experiencia muy, digamos, muy enriquecedora y un placer para mí el poder, no sé si me podré, digamos, arrogar algo tan noble como la representación de nuestra universidad en una de las mejores universidades del mundo, de aquí América Latina. Y el trabajo que he realizado, Cecilia, ha sido un trabajo espectacular. Aglutinar un equipo de visiones tan distintas, de culturas distintas, de historias distintas, y quizá una de las cosas más importantes, doctor Asensio, esa posibilidad de diseminar el conocimiento. En la mañana ya le vamos a dar la palabra a nuestro vicerrector de investigación. Yo me recuerdo que a ver, lo escuché hace un par de años atrás en esos seminarios que se hacen, en donde se hablaba de diseminar el conocimiento. Con esta maravilla que es la tecnología, yo no sé, Cecilia, si estará conectado el colega de Australia o gente de Europa, que lo hacemos habitualmente, países tan lejanos, México, Europa, Argentina, Brasil, México con su gran cultura, que hay muchos historiadores dentro de nosotros, con su gran aporte a la historia a través de todo su proceso, estar conectado con el fin del mundo. América Latina, ¿verdad? Ustedes tienen una historia, hay cosas que nosotros compartimos, que los compensamos normalmente. Así que, doctor Asensio, yo a través de usted le agradezco a nuestra directora, nuestra líder, a la doctora Peraza, esta posibilidad de apertura, de aprendizaje, porque en lo personal ha sido mucho aprendizaje. Bueno, el contexto. Obviamente, yo a veces converso con los estudiantes sobre universidad y estudiantes que ubican, digamos, la UNAM, muchos profesores también de la universidad ubican la UNAM no solamente en el Centro de Estudios Sociológicos, también en el área de las ciencias básicas. De hecho, la actual presidenta de México estudió con usted allá digamos, en la Facultad de Ciencias Básicas. ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros nos situamos? La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, nuestro actual nombre, remonta su historia a fines del siglo XIX, 1890 alrededor, cuando el gobierno de José Manuel Balmaceda propone la creación de una institución que profesionalizara la formación de profesores de la educación secundaria. Así se crea el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que hay historia y tiene toda una historia. Y en 1972, la Facultad de Educación de la Universidad de Chile. En 1981 se separa de la Universidad de Chile, transformándose en un instituto profesional denominado Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, que luego en el año 1985 retoma su rango universitario y se convierte en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cuya denominación mantiene hasta la actualidad. Yo aquí me quiero detener un par de segundos, director Cristian, Cecilia, colegas, para recordar un poco la historia de nuestra universidad, un poco lo que hablaba recién el director Cristian Asensio por los embates de la dictadura. Las universidades todas quisieron ser destruidas, particularmente, digamos, las universidades estatales. Hoy día veía en el patio de nuestra universidad, en el área de historia, los recuerdos que hay de gente. Significó mucho sufrimiento, digamos, en la universidad. Fueron intervenidas, se persiguió, etcétera. Hasta retomar su etos, una historia larga, las dictaduras le hacen mucho daño, digamos, a las instituciones universitarias, hasta retornar su etos de lo que significa un proceso largo, un proceso difícil, que ya está encontrando sus caminos, está encontrando sus carriles. Lo máximo que se acreditan en la Universidad en Chile son 7 años, ya estamos acreditados 5 años. Yo no sé si estará nuestra rectora por ahí, la doctora Solán Tenorio Eitel, que asumirá el cargo como rectora, la segunda mujer a través de toda la historia de la universidad. La primera fue la doctora Elisa Araya,
Elisa Araya, y nuestra rectora actual acaba de asumir, digamos, un nuevo periodo en esto. Bueno, nuestra universidad abrió las carreras de kinesiología, psicología educacional recientemente, terapia ocupacional y paulatinamente se ha ido abriendo otros campos del saber. Tiene una matrícula aproximada de 4.386 estudiantes. Ustedes tienen, ustedes tienen una matrícula de 377.000 estudiantes. ¿Ah? Que una historia, en ese sentido, digamos, una historia un tanto distinta. Tienen estudiantes de pregrado, 4.300 docentes, estudiantes de posgrado, 74. Se ha ido abriendo paulatinamente a una realidad, digamos, bastante distinta. Nosotros tenemos en Chile 55 universidades, tenemos, digamos, alrededor de 55 universidades de una población de alrededor de 19 millones y tanto. No alcanzamos a tener 20 millones, considerando que en los últimos años han sido alrededor de 2 millones de inmigrantes que han llegado eh, rápidamente, porque América Latina es un continente de inmigrantes. En total, la matrícula en Chile son 2.714, 777 estudiantes, es decir, bastante significativo. Yo no sé si nuestra rectora Solange Tenorio Eitel, que hicimos una invitación, se encontrará presente, me parece, no sé, me parece que no. ¿Ah? Perfecto. Solange Tenorio Eitel es profesora de educación diferencial, licenciada en educación diferencial, magíster en educación, doctora en educación, una persona bastante destacada dentro del mundo académico que acaba de asumir un nuevo periodo rectoral, porque el primero fue Elisa Zúñiga, primera mujer en la historia de la universidad y la segunda mujer en la historia de la universidad. También quiero invitar, porque lo vi a nuestro vicerrector, el doctor, eh, el doctor, digamos, Luis Flores, profesor de biología, magíster y doctor en ciencia, realizó un postdoctorado en la Universidad de Chile. Doctor Flores nos honra con su presencia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes para nosotros, ¿no es cierto? Tarde, bueno, para ustedes también, a cada una y cada uno de ustedes. Yo quiero, en lo que de, de gratitud para la invitación que nos hicieron llegar. Eh, Solamente para decirles que nuestra universidad está muy complacida y yo hago parte de las palabras de la rectora Solange Tenorio, que lamentablemente no pudo asistir por razones de fuerza mayor, en que ustedes en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su facultad y particularmente en la figura de la doctora Cecilia Peraza y del doctor Cristian Asensio, han podido liderar este trabajo del cual hablamos hoy día con el doctor José Michel, un trabajo que yo desconocía en profundidad, pero que presenta una gran relevancia, no solamente desde el punto de vista de la generación de conocimiento en esta área que a su vez es clave, como ya se mencionó previamente, para las culturas de nuestros pueblos, para el desarrollo ciudadano de nuestras poblaciones tan diversas, ¿no es cierto?, con tanta identidad y con tanta diversidad a la vez, sino que además es tremendamente relevante para lo que está ocurriendo acá. El conocimiento científico, todos lo entendemos, tiene, tiene sentido si es transmitido entre pares y si es transmitido a personas que no necesariamente son pares de uno, pero que causan en ellos impacto, causan beneficios, y esos beneficios van mucho más allá de innovaciones tecnológicas y de cualquier tipo, sino que tiene que ver con una mejor comprensión de la realidad, eh, y esa mejor comprensión de la realidad también nos ayuda a comprender precisamente que formación ciudadana y derechos humanos están profundamente imbricados
en hacer de nuestros pueblos eh, personas que sean libres, que se permitan desarrollar en sus diferentes dimensiones. Eso se logra con este tipo de seminarios. Y ese es uno de los objetivos y los propósitos más relevantes de nuestras instituciones y particularmente uno de los sellos de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad pública con financiamiento estatal que tiene una vocación fundamental en la docencia y en la formación de profesores. Por lo tanto, y con esto termino, agradezco a cada uno de ustedes y finalmente, pero no menos importante, agradezco principalmente al doctor José Michel por la invitación, ¿no es cierto? Y a la doctora Arlette Reyes también por presentarnos parte de lo que ellos nos van a contar con más detalle en este seminario. Muchas gracias. Eh, Gracias, doctor Luis Flores. Bueno, espero que se entienda, digamos, el sentido de Luis Flores, una de las personas más destacadas en su universidad. Es una persona que tiene montones de proyectos nacionales e internacionales. Justamente yo en la mañana estuve conversando con él, también conoce la UNAM, conoce toda el área, digamos, del mundo de la ciencia allá. Él, bueno, yo lo señalé, su doctorado, digamos, en ciencia, conoce la UNAM, ha hecho unas pasantías, conoce personajes allá en la UNAM. Bueno, como siempre, las personas generales son bastante más humildes. Bueno, también quiero presentar en este momento a un colega de nuestro departamento. Yo trabajo en el Departamento de Formación Pedagógica, en la Facultad de Filosofía y Educación, en un programa de magíster de pregrado y posgrado trabajo. Y justamente dentro de la nueva gestión que asumió la doctora Solange Tenorio Eitel, le pidió que colaborara, digamos, en su gestión. Nuestro colega, que es profesor y licenciado en Historia y Geografía y magíster en Educación. Me refiero yo a Fabián Castro Valle, que por favor sería posible que nos dirigiera unas... Bien, gracias. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas a este seminario y en especial saludar al doctor Cristian Asensio Martínez y también a la doctora Cecilia Peraza, eh, y por supuesto también a las y los estudiantes y a las y los docentes que acompañan la realización de esta iniciativa. Quisiera destacar que la presentación de este seminario se engarza en un trabajo que ha iniciado la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación con la UNAM de México en la perspectiva de poder fortalecer los lazos y el quehacer académico a nivel internacional. Asimismo, esta experiencia es parte de la actividad académica de la docencia, tanto del profesor José Mitchell como de la abogada Arlette Reyes, y que pone en valor la experiencia y la sistematización de las prácticas con la finalidad de contribuir a la formación posgradual. Así que me sumo a las palabras del vicerrector de investigación y posgrado en el sentido de expresar los saludos de la rectora Solán Tenorio y desear el mayor de los éxitos a esta iniciativa en particular y una larga y fructífera relación con el estudio sociológico y el Departamento de Formación Pedagógica. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, Fabián fue director del Departamento de Formación Pedagógica, una persona que estudió en la UNCE, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que ya lo comenté anteriormente, y actualmente ¿cómo se llama? Tiene un cargo importante con la nuestra colega, digamos, rectora, que era de nuestra área. Bueno, Fabián, no sé, me parece que ha tenido algún... Veo Tiene problemas con el link, porque el link es para todos. ¿Ah? Parece que tiene problemas con el link. Bueno, nuestra lectora, que seguramente se va a conectar en un par de minutos más, es socióloga de la Universidad de Chile, tiene un magíster en educación y doctor en educación por la Universidad Hola. Bolivariana de Chile. Bueno, a continuación vamos a presentar al coordinador general de los programas magíster, que es licenciado en magíster y doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Ricardo Pérez. Doctor Pérez,
¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Discúlpeme, tuve dos inconvenientes antes de saludarles con el link para abrirlo en mi computador y solo me pude conectar del teléfono, pero en mi teléfono, por alguna razón que desconozco, no puedo conectar la cámara, así que pido disculpas de antemano. Eh, bueno, no obstante, quiero agradecer la instancia, quiero agradecer la instancia que ustedes han desarrollado, precisamente porque nos pone también en contacto fraterno con la universidad en México. Eh, Así que es parte del trabajo también, José, que tú has estado haciendo estos años, así que me parece fantástico poder también socializarlo, tener esta instancia, poder trabajar en conjunto también con nuestra profesora Arlet Reyes. Así que en ese sentido, para nosotros siempre es a ver, es tremendamente positivo eh, poder generar estos espacios también estudiantiles y académicos con la finalidad de fortalecer, generar, por supuesto, redes que a futuro también puedan generar eh, productividad e impacto en otras áreas. Particularmente te agradezco también toda esta gestión que se ha venido generando hace varios meses ya y que se ha podido cristalizar y materializar en esta eh, instancia y oportunidad de aprendizaje. Así que sin más, muchísimas gracias para todas y todos y particularmente a ustedes, Arlet y Michelle. Bueno, yo nuevamente quiero reiterar, Ricardo, Fabián, que de alguna forma se puede conectar nuestra directora, porque parece que tiene problemas técnicos, ¿verdad? Y yo Por estaba tratando de favor, comunicar conmigo, así que voy a tratar de indicarle que se conecte, si no, de otro dispositivo. por favor. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Hernán Villarroel Morales, que es el coordinador del programa Magíster en Educación, Convención y Gestión Pedagógica en Educación Superior. Es licenciado en Historia por la Universidad de Chile, licenciado en Historia y máster en Educación Comparada por el Institute of Education de la Universidad de Londres, del University College London y doctor en Educación por la ONCE. Por favor, estimado doctor Villarroel, tenga la amabilidad de dirigirlo con unas palabras. Si lo pronuncié mal, disculpo. Bueno, allá en México todos hablan, hablan, digamos, inglés. ¿Ah? Acá solamente el 6%. Por favor, doctora Asensio, doctora Sanguina, así que, sorry. Ya. Bueno, muchas gracias, profesor doctor José. Bueno, quisiera personalizar este saludo, digamos, a la UNAM y a México en general a través de la doctora Cecilia Peraza y también de Cristian Asensio. ¿M? Voy a ser tan breve pero que sea significativo, como los demás que me antecedieron, las demás personas. Bueno, me es grato en este caso saludar a las autoridades, a los estudiantes de la UNAM y al público en general, ¿ya? Que eh, básicamente está conformado también por nuestros propios estudiantes, ¿ya? Tanto de pre como de posgrado. Eh, Quería decir que la presentación de los profesores, el doctor José Mitchell y la doctora candidata Aler Reyes, se enmarca en uno de los focos de la investigación en una temática muy relevante en estos tiempos y que tiene dos ejes. ¿Cómo no va a ser relevante tener como uno de esos ejes los derechos humanos? ¿Y cómo no va a ser relevante la formación ciudadana, por otro lado? ¿Mm? En ese sentido, valoramos esta iniciativa porque nos permite poner en práctica, ¿ya?, las políticas institucionales de investigación que desde hace un tiempo está llevando a cabo la MUNCE y que qué bueno que podamos compartir esta iniciativa con la UNAM como una oportunidad también para mejorar la formación
académica, los convenios, las redes, pero por sobre todo yo diría que inicialmente y especialmente los lazos fraternales que podamos tener unos y otros. Así que nada más, con eso me doy por satisfecho para el saludo. Perfecto, profesor. Agradecemos, digamos, su intervención. Como todo genio, siempre humilde, digamos. Mm. Bueno, a continuación voy a presentar a la profesora Les Reyes Benz, con la cual realizamos este curso eh, que vamos a exponer ahora en el programa de Magíster. Ella es Magíster en Educación, Mención, Pedagogía y Gestión Universitaria por la ONCE. Fue el mismo programa que cursamos en momentos distintos. Es Máster en Human Rights por la Universidad Erlangen-Nuremberg en Alemania. Actualmente está cursando un doctorado en Derecho en la Universidad Central de Chile. También es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada por la Universidad de Chile. Eh, bueno, posteriormente voy a hacer la intervención cuando le corresponda, digamos, exponer la temática. Bueno, yo en lo personal, yo llevo alrededor de ya, puedo parecer bastante más joven, pero tengo un poco más de años. Bueno, ya me conocen ahí los colegas acá. Yo llevo como 12 años, digamos, en la UNCE, que ha sido una gran experiencia. La UNCE tiene toda una historia, tiene toda una historia. También quiero hacer la presentación muy breve de los colegas, porque justamente este curso eh, que estamos dictando es uno de los cursos de un programa de magíster que se da a la universidad en distintas menciones. Y una de las menciones que dirige el doctor Villarroel específicamente del área del área, digamos, de la gestión en educación superior, que están presentes acá. Primero, Javier Rodríguez, profesor de Educación General Básico para la UNCE, mención Ciencias Sociales. Guillermo López, profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Chile, trabaja en el propedéutico que dicta la UNCE. UNCE significa Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, universidad pública estatal de todas y todos los chilenos, igual que la universidad ya de ustedes. Evelyn Olave Castillo, profesora de Educación General Básica, trabaja en la Escuela Domingo Santa María González de la comuna de Renca, en la región metropolitana de Santiago. Sebastián Muñoz Caro, profesor de Historia y Geografía, trabaja en el Centro Educacional La Florida. Y Eugenio Gallardo, profesor de Educación Básica, ejerce su labor pedagógica en la Corporación Educacional Cardenal Caro de Croacia, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, en la segunda parte haremos, digamos, algunas presentaciones que las podemos considerar como significativas. Bueno, con respecto a esta experiencia que vamos a exponer, vamos a dialogar con ustedes y que realizamos con Arlet, que acaba de hacer la presentación, Arlet Reyes, ¿cómo nació? Bueno, justamente el coordinador, el doctor Villarruel, en su momento nos convocó y dijo, mira, tú que estás haciendo ese proyecto espectacular allá con la UNAM, que este es el segundo doctor Asensio, este es el segundo proyecto. Yo llevo trabajando con ustedes como 5 años más o menos, ¿eh? Con la doctora también, la profesora que ahora está en la editorial, que ha sido una experiencia espectacular. Yo tuve una pasantía de 2 semanas y, bueno, siempre para nosotros México ha sido tiene toda una historia, la historia, la cultura. Pero aquí hay profesores de historia, nuestro director acá, Fabián, Hernán Villarroel, que estudió historia en el instituto en Londres, en Inglaterra, también estudió historia acá en Chile. Y en lo concreto, eh, justamente este curso nos dijo en su momento Hernán Villarroel, ¿por qué no hacen un curso que es un curso, digamos, transversal, que tiene que ver con esta temática de derechos humanos y formación ciudadana? Me dijeron a mí, mira, nosotros tenemos una colega espectacular que hizo un programa de magíster acá en la universidad y que estudió en Alemania, ha hecho en Chile, su temática de tesis doctoral la está haciendo en ella, una mujer espectacular, que es Arles Reyes.
¿Por qué no conversan con ella? Tú que tienes contacto en la UNAM, una gran universidad ubicada dentro de las 100 mejores universidades del mundo, poder trabajar con ellos. Bueno, justamente se dio esto que ha sido, estimado doctor Asensio, ha sido una experiencia maravillosa en mí, una de las experiencias hermosas en mí es poder trabajar con la doctora Cecilia Perazzi y el equipo. También estaba viendo acá a Mr. Brown, Bernard Brown, de la Universidad de Canberra. Mr. Brown, ¿está en México o está en Australia? Doctor Bernard Brown. Estoy en Australia. En Australia, Sí, perfecto. sí. Ya, ya, perfecto. Entonces también hay en Australia, en Canberra, ¿no? ¿Verdad? En Australia también nos están conociendo y que es importante esto, un gran aporte, una persona como muy excepcional y me alegro mucho, Cecilia, que estemos, digamos, acá. En lo concreto, Hernán, lo conversamos mucho, nos invitó con Arley a hacer un programa que tiene que ver con derechos humanos, porque una de las áreas, digamos, que trabaja muy bien Arlet, que su tesis doctoral la está haciendo en derechos humanos, eh, y yo que estoy en el área de formación ciudadana. ¿Por qué no trabaja en esa área? Y el doctor Villarroel nos dijo, ustedes pueden hacer un programa que tiene que ver con derechos humanos y formación ciudadana, que entramos en la experticia. Bueno, ahí conversamos también con Cecilia, nos guió, nos orientó, y aquí en el fin del mundo, porque nosotros estamos obviamente de la perspectiva europeizante, estamos en el fin del mundo, comenzamos a trabajar toda esta temática, la presentamos al comité y finalmente el comité del magíster aceptó, digamos, la propuesta con algunos poquitos detallitos y punticoma, etcétera. Y que ha sido una, una gran experiencia para, yo creo que para la universidad, digamos, y también para nosotros. Bueno, este es un curso lectivo, es un curso lectivo que se le da a colegas, director Asensio, colegas, eh, y que yo creo que ha sido muy significativo. En realidad fueron 5 estudiantes, eh, los cuales hicieron este curso, uno de los cursos electivos. ¿Cuál es el propósito de este curso? Que las y los profesionales en el desarrollo logren conocer, analizar desde una perspectiva crítica los fundamentos teóricos, epistemológicos, históricos, constitucionales, legales, reglamentarios o educativos de los derechos humanos. Arlet es una persona especialista en la temática de derechos humanos. Ella es abogada. Ella es abogada en la Universidad de Chile, es como decir abogada de la UNAM, dicho sea de paso, licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada, digámoslo, ¿no? Yo en realidad cuando me hablaron de ella dije, "Chuta, qué espectacular", que fue el contacto que hizo, digamos, acá, ¿cómo se llama? Eh, que hizo el profe acá. Ustedes colocaron esto, ¿verdad? ¿Es correcto Eh, que empecemos a presentar el objetivo o esperamos todavía? perfecto. Es que lo que pasa es que dejen de presentarlo usted porque lo tengo acá yo, Ah, ¿ah? muy bien, para, para hacer, digamos, la presentación, para hacer la presentación. dejamos Bueno, de no presentar. veo ¿lo ven o no? Sí, se ve. Ya, perfecto, se ve bien. Entonces, ahora voy a hacer la presentación, digamos, de la pantalla completa. ¿Lo ven en la pantalla completa ahí, verdad? ¿Puedo Cecilia, ¿lo ven? No, hay que volver a compartir, por favor. Ya, espérate un poquito entonces, voy a ver acá. No, es que aquí yo creo. No, aquí me equivoqué, perdón. Perdón, perdón. No sé, pero bueno, pasa a estar en las mejores familias. Compartir. No, es que parece que no. No lo he abierto todavía, pero. Chuta, acá, ya era. Seminario. Perdón, doctor Mitchell, ¿puedo decir algo muy breve? Por supuesto, estimado. Bueno, yo quería saludarles, quería agradecerles, quería ahora despedirme porque tengo otras actividades en mi agenda. Eh, los dejo y les deseo mucho éxito a cada una y cada una de ustedes. Así es que para mí es un placer haber estado compartiendo estos pequeños momentos, así que tanto para estudiantes, profesores y autoridades, me sumo a las palabras del profesor y doctor Hernán Villarroel. Espero que los lazos de confraternidad sigan
fortaleciéndose, que es lo más importante finalmente. Muy buenas noches a cada una y cada uno de ustedes, que tengan muy buena jornada. Cecilia, parece que todavía no se puede compartir, no sé qué pasará, digamos, porque yo lo dejé en Lo podemos apoyar compartiendo la presentación. Aurora, pon la versión perfecto. presentación, por favor, no como lo José, compartes antes. José Mitchell, ¿te puedo interrumpir un segundito? Ahí salió, ahí salió. José, Ahí, sí, sí, se escucha perfecto. sí, es que quiero aprovechar de disculparme por el atraso, puesto que no me funcionaba el link. Quiero saludar a nombre a todos los presentes y las presentes, a nombre del Departamento de Formación Pedagógica y agradecer también a todas las autoridades presentes y también felicitar la iniciativa de intercambio que permite compartir experiencias desde distintos contextos. Así que muchas gracias por la invitación y el mayor de los éxitos. Muchas Bueno, gracias, José. perfecto. A ti, bueno, Emily Dobb, yo hice la presentación delante, ella es socióloga, es doctora en educación y es la directora de nuestro departamento, del Departamento de Formación Pedagógica, que es donde se gestó, digamos, esta actividad. Me imagino que ven esto, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, yo estoy dando en realidad la descripción. Vamos a ver en un segundo más el propósito, digamos, del trabajo. Bueno, el propósito del trabajo es dar a conocer a la comunidad internacional a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su Facultad de Ciencias Políticas Sociales y la comunidad de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile, el desarrollo del curso Derechos Humanos y Ciudadanía en el sistema educacional chileno, como una experiencia de posgrado, dictado a estudiantes del programa de Magíster en Educación, con diversas menciones de la UNCE. Eso es la presentación de. Chuta, bueno, esto pasa estar en las mejores familias, no sé por qué no funciona nada, digamos. Profe, pero si la ve en pantalla, nos puede ir dando la indicación que Aurora la va a ir pasando. ¿Podría la otra, Aurora? Ya, antes que haga la exposición la doctora, perdón, la profesora Arlet Reyes, quiero seguir, digamos, con la presentación. Reitero, este electivo, porque este es un electivo que se le da a los estudiantes del programa Magíster, convención en currículum, evaluación y pedagogía en educación superior. El propósito de este electivo es que las y los profesionales en el desarrollo logren conocer, analizar de una perspectiva crítica los fundamentos teóricos, epistemológicos, históricos, constitucionales, legales, reglamentarios, educativos de los derechos humanos, civiles y ciudadanos, y que fundamenten su estudio en todos los niveles del sistema educacional chileno y cómo estos se concretizan en programación a realizar en el aula con una sólida base teórica, crítica, pedagógica, ética, que ponga énfasis en el respeto a la tolerancia y la diversidad. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende, digamos, con este curso que se le da a los estudiantes del programa Magíster en Educación? Primero, analizar críticamente los derechos humanos y la teoría sobre formación ciudadana para reconocer desde una perspectiva socioeducativa la responsabilidad del Estado en la promoción, protección y garantía de estos ámbitos. Diseñar propuestas didácticas desde una perspectiva crítica para la enseñanza de la formación ciudadana y la valoración por el respeto a los derechos humanos y la vida en democracia. Bueno, nosotros que somos del mundo de las ciencias sociales, yo vengo del mundo de la historia, sabemos la historia que tenemos como país del tercer mundo, la violencia, el narcotráfico, las dictaduras, la violación de los derechos humanos, etcétera. Nosotros lo vivimos, digamos, en la universidad, en lo que actualmente la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Bueno, digamos, cuáles son los criterios de evaluación que tenemos nosotros? Después nos vamos a referir un poco a esto que estamos viendo acá. Explica críticamente concepciones, principios y clasificaciones de los derechos humanos. Describe los principales hitos de los derechos humanos y los derechos fundamentales en la Constitución
de Chile. Describe el estado del arte y la teoría y la formación ciudadana en Chile y elabora propuestas didácticas situadas de formación ciudadana para el sistema escolar o de educación superior. Por favor, estimada Aurora, ¿podrías correr la diapo? Bueno, a continuación, la profesora Arlet Reyes va a hacer la presentación del primer núcleo de aprendizaje. Por favor, Arlet, le escuchamos con atención. Muchas gracias, profesor. Bueno, mi participación en este curso que se impartió en el magíster tenía que ver con el tema de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es mi especialidad. Y el primer núcleo de aprendizaje consistía en delimitar las nociones básicas sobre los derechos humanos con perspectiva del derecho internacional. En este sentido, no sé si me pueden cambiar la diapositiva. Claro. En este sentido, primero hablábamos o tratábamos el tema de la historia de los derechos humanos para definir lo que genéricamente se ha tratado en la literatura como las distintas etapas y la evolución que ha tenido este concepto de derechos humanos a lo largo de la historia. ¿Cuándo podemos hablar de derechos humanos propiamente tal? ¿Qué distingue los derechos humanos de los derechos naturales, por ejemplo, derechos subjetivos, que eran otras discusiones que se daban antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Y cuál ha sido su evolución, en definitiva, a lo largo de la historia? Luego tratamos esta como primera aterrizaje a la historia de los derechos humanos desde el punto de vista de la ciudadanía, los ciudadanos y la modernidad y los principales instrumentos jurídicos asociados. En este contexto, siempre tratamos de abordar este estudio de los derechos humanos desde tres perspectivas distintas. Una es la dimensión ética, otra es la dimensión política y otra es la dimensión jurídica. Y la que es propiamente vinculante es la dimensión jurídica. Entonces, por eso la relevancia de estudiar estos instrumentos jurídicos principales asociados a los derechos humanos en el mundo, en el sistema universal asociado a Naciones Unidas, y en la región, que es el sistema interamericano, que está asociado a la OEA. Acá entonces en el núcleo de instrumentos jurídicos nosotros trabajamos o pudimos ver cuáles son los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en el contexto regional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos abordamos principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional a la convención o el protocolo de San Salvador, donde se establecen los derechos económicos, sociales y culturales. Acá también es interesante ver cuáles son los distintos niveles de protección de derechos humanos desde el punto de vista jurídico. Como les comentaba antes, en primer lugar tenemos el sistema universal de Naciones Unidas y en segundo lugar el sistema interamericano, que tiene jurisprudencia y sentencias muy interesantes que son vinculantes para los estados en Latinoamérica y que nos dan ejemplos de cuáles son las vulneraciones de derechos humanos que ocurren habitualmente en nuestros países y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede garantizar la no repetición de esas vulneraciones. Otro elemento en este contexto, en este núcleo de aprendizaje inicial, era abordar un poco el tema del derecho internacional humanitario, que es el que regula cómo se enfrentan los estados dentro de un conflicto armado, y el derecho penal internacional. La idea era tratar de distinguir qué instrumento, qué tratado se relaciona con qué nivel de la discusión, porque a veces en la actualidad o los casos que vemos de vulneración de derechos humanos, todos estos niveles están un poco confundidos y no se sabe cuál es obligatorio para qué estado, cuál es vinculante, cuál no es vinculante. Y se tiende a caer un poco en el pesimismo porque se ve que todos estos tratados internacionales en la práctica se incumplen. Entonces, por eso me parecía interesante abordar este enfoque jurídico del tema de derechos humanos para ver que evidentemente desde el derecho las leyes se van a incumplir, pero eso no significa que no estén vigentes o que no sean válidas.
Entonces, desde esa perspectiva, uno puede como ciudadano o como ciudadana exigir al Estado el cumplimiento. Y esa es la vuelta de tuerca que hay que hacer para no caer en la desesperanza ante tanta vulneración de derechos humanos que vemos en la actualidad y a nivel de la historia también. La siguiente lámina, por favor. Luego, otro tema que abordamos en este núcleo de aprendizaje era el tema de derechos fundamentales en la Constitución chilena. Eh, en Chile hay un poco de desconocimiento sobre cuál es la forma en que la Constitución chilena aborda el tema de los derechos fundamentales, y se cree que porque fue concebida en dictadura no existe una garantía de derechos fundamentales y no existe, o los ciudadanos se encuentran desvalidos frente al Estado. Y esto no es así, ya que la comunidad jurídica, en el fondo, se entiende que en el artículo 5, inciso segundo, se incorporan todos los tratados de derechos humanos al sistema chileno, al sistema doméstico chileno, y eso significa que, aunque no exista un reconocimiento expreso en el artículo 19 de un derecho fundamental en particular, a través de los tratados internacionales que el Estado chileno ha ratificado, al igual que muchos estados de Latinoamérica, se puede exigir de todas formas a través de tribunales de justicia en el derecho interno el cumplimiento de estas obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos. Y acá también abordábamos el tema de los proyectos constitucionales, que en Chile tuvimos una gran oportunidad que desperdiciamos de tener una constitución eh, creada en democracia, y que contemplara que sea una actualización de la constitución vigente, que la constitución vigente fue concebida en dictadura en 1980, se ha reformado varias veces, pero sigue teniendo ese vicio democrático de que no ha sido como refrendada por la ciudadanía. Y nosotros, a través de dos proyectos constitucionales de discusión constitucional fallidos, perdimos la oportunidad de tener una constitución en Chile que fuera más acorde a nuestros tiempos. Y también en esos debates legislativos se daba el tema de los nuevos derechos y cómo incorporar estos nuevos derechos, por ejemplo, asociados a temas de pueblos indígenas, derechos nuevos como el derecho al cuidado, el derecho al medio ambiente ya estaba consagrado, ya está consagrado actualmente en la Constitución, pero por ejemplo el derecho a la vivienda, que no está consagrado expresamente en nuestra Constitución, pudo haberse incorporado en este debate, pero no lo logramos. Pero aún así era necesario hablar un poco de qué pasó ahí, qué derechos nuevos, entre comillas, existen. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, gracias. Ya, acá las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizamos en este módulo era principalmente trabajo en grupo, conversatorios temáticos sobre estos elementos que les comentaba antes y dinámicas de discusión y reflexión sobre estos temas, ya que como les comentaba, esto puede ser analizado desde una perspectiva ética, política y jurídica, y es importante para construcción de argumentos o construcción argumentativa distinguir a qué nivel me estoy refiriendo, sobre todo en temas de formación ciudadana. Porque claro, el tema ético, el tema político, obviamente va a depender de las personas, podemos tener distintos puntos de vista, etcétera, pero el tema jurídico es una especie de realidad material que existe, es una limitación que los estados tienen, existen sentencias de la Corte Interamericana que les ha dicho al Estado chileno que haga tal o cual cosa respecto a tal o cual derecho. Entonces como un terreno común para discutir sobre temas, entre comillas, más objetivos, o hace un poco más objetiva la discusión, porque independientemente de las creencias que yo tenga sobre el tema, existe una sentencia que me está diciendo que tengo que implementar clases sobre educación sexual integral, por ejemplo, en los colegios del país. Entonces, eso genera que se objetivice un poco y se sitúe, o sea, se demarque un poco cuál es el límite de la discusión, independientemente de mis creencias políticas, religiosas, filosóficas, etc. Y por eso mismo, y en base a eso, es que la dinámica de evaluación de esta sección, de este módulo que me correspondió en el curso, era realizar una simulación de una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que en nuestro contexto regional,
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijan ciertos estándares de cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional, es decir, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, es que analizar la jurisprudencia, es decir, las sentencias de la Corte Interamericana, es muy rico y tiene muchas potencialidades para que profesores puedan implementarlo en las aulas, porque te muestran cómo en un caso de vulneración de derechos humanos, donde generalmente existen elementos estructurales de discriminación contra ciertos grupos, elementos estructurales relacionados con la violencia, con la pobreza y con las desigualdades en la región, cómo se resuelve esta vulneración y cómo el Estado se hace cargo de estas obligaciones que tiene en el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, en esta audiencia pública se dividió el grupo, o sea, se dividió al curso en dos grupos, donde un grupo simulaba ser los representantes de las víctimas de un caso ficticio y otro grupo simulaba ser el Estado. Acá también vemos cómo los estudiantes pueden entrar como en diálogo un poco y ver cómo en la realidad institucional se dan estas discusiones donde el Estado no es el villano de la historia necesariamente, sino que trata de cumplir, o debería tratar de cumplir con sus obligaciones en derecho internacional de los derechos humanos. Acá los estudiantes, a raíz del caso ficticio, que no era tan ficticio porque está basado en hechos reales, podían identificar cuáles eran los hechos que constituían una vulneración a un derecho humano reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y dar alternativas a la Corte Interamericana para restablecer el imperio del derecho, que sería como medidas de reparación frente a la vulneración, medidas de restitución, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, y las que más me gustan a mí, también tienen pertinencia en el contexto educativo, son las garantías de no repetición. En este contexto de garantías de no repetición, muchas veces hay muchos ejemplos donde la Corte Interamericana ha ordenado garantías de no repetición de vulneraciones de derechos humanos asociadas a temas educativos. Por ejemplo, no sé, impartir un curso sobre derechos de las personas de la comunidad LGBTIQA+, a los funcionarios del Poder Judicial. Por ejemplo, impartir capacitaciones permanentes sobre uso de la fuerza en contexto de protesta a funcionarios de la policía. Por ejemplo, impartir cursos sobre educación sexual integral en los distintos colegios de los distintos niveles, educación primaria, secundaria y terciaria, para los estudiantes y profesores que trabajan en esos contextos, o también impartir, por ejemplo, cursos de formación sobre derechos de las personas mayores a funcionarios del ámbito de la salud. Y así existen muchos ejemplos de garantías de no repetición que están asociados a la educación justamente y ven los problemas estructurales de violación de derechos humanos asociados a un tema más bien cultural en nuestra región, que pueden ser abordados desde el punto de vista educativo para garantizar que no se repita esta vulneración. Eh, en la práctica, esta audiencia simulada fue un éxito desde mi perspectiva porque los estudiantes del curso asumieron se tomaron muy en serio el rol que tenían y me llamó mucho la atención porque ni siquiera con estudiantes de derecho de pregrado muchas veces se lo toman tan en serio. Buscaron casos de jurisprudencia que se asociaran al caso ficticio que abordamos, identificaron perfectamente cuáles eran los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos vulnerados por los hechos del caso ficticio, y pudieron también un poco dialogar entre estos representantes de las víctimas y los representantes del Estado, entendiendo que el Estado es el que comete la violación de derechos humanos, el Estado es el que está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los tratados internacionales, y por lo mismo el Estado tiene que buscar formas de repararlo. Eh, eso en general. La siguiente lámina, por favor. Ahí estamos, profesor. Eh, bueno, como lo comentaba en la presentación,
Arlet desarrolló esta primera parte que tiene que ver con los derechos humanos. Y su área de especialización lo hizo en la Universidad de Nuremberg, en Alemania, su tesis sobre derechos humanos. Y específicamente su tesis doctoral también la está haciendo, digamos, sobre derechos humanos. En mi caso, yo me orienté fundamentalmente que forma parte del proyecto de investigación, Cecilia, allá en México, con todos los colegas espectaculares, profesores, profesoras, estudiantes de pregrado, posgrado, fundamentalmente hace lo que significa, digamos, la formación ciudadana. Y la formación ciudadana, en esta primera parte se llama Estado del Arte y Teoría sobre Formación Ciudadana en Chile, contexto histórico, político, cultural. ¿Por qué esto surge? Es un poco lo que se da en general dentro de la historia de América Latina. Las dictaduras que históricamente, digamos, han estado presentes en América Latina y que también se han dado, digamos, en el caso de México, aunque tiene una historia un poco distinta a nosotros. Justamente en el 2015 el Consejo Asesor Presidencial eh, se preocupa de desarrollar todo lo que significa eh, la formación ciudadana. Esto todavía está en pañales. Yo lo he ido conversando con la doctora Veraza, obviamente con los estudiantes, con los colegas profesionales, con Arlet. Este es un tema pendiente, ¿eh? Yo creo que lo vamos a ir viendo un poco en las conclusiones. El programa justamente de las Naciones Unidas plantea todo lo que significa la formación ciudadana como una necesidad imperiosa, particularmente de los países tercermundistas aquí en América Latina, por la historia que tenemos. Yo de hecho, tengo un magíster en Historia de América, así que tengo por lo menos la visión en general de lo que significa eh, los problemas que tenemos nosotros, la migración, la discriminación, la violencia de todo tipo. Y justamente en el 2019 se se establece reglamentariamente el plan de formación ciudadana en tercero y cuarto y enseñanza media. Nosotros tenemos la educación prebásica, tenemos la educación básica, que son 8 años, y tenemos, digamos, la educación de enseñanza media, que son 4 años, que se divide en educación científico-humanista y técnico-profesional. Específicamente en la Constitución, digamos, de 1925 se planteaba que la educación era una atención preferente del Estado y después del golpe de Estado se suprime todo esto y se impone una nueva constitución, la Constitución de 1980, que planteaba que la educación ya no es una atención preferente del Estado, sino que la educación pasa fundamentalmente a gestionarse a partir de los privados. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley General de Educación de 2009, que establece también todo lo que significa las nuevas visiones después de terminar una dictadura, que son más o menos comunes en América Latina, eh, el desarrollo de la democracia y el respeto, digamos, a los derechos humanos. Bueno, nosotros en esta parte con los colegas, porque este es un curso que se da a estudiante de posgrado, está la primera parte que hace Arlet y la segunda parte que hago yo. Se hace la presentación general que vimos recién y específicamente en la segunda parte está una visión de la formación ciudadana en el sistema escolar, porque esto está normado legalmente. El sistema educacional en Chile tiene la educación prebásica, parvularia, educación básica y educación media. Y justamente en el 2016 legalmente se implementa el plan de formación ciudadana. Y justamente la Agencia de la Calidad de la Educación desarrolla todo lo que significa prácticas actuales y recomendaciones de mejora en 2016. Quizás adelantándome un poco, la experiencia empírica, la experiencia práctica, plantea que nosotros como que estamos un poco lejos, lejos a lo mejor de lo que significa toda esta área de formación ciudadana. El MINEDO, el Ministerio de Educación, da orientaciones para la participación de la comunidad educativa en el 2017 para educar para la ciudadanía. De hecho, nosotros en nuestra universidad y en general en la Universidad del Estado de Chile, existen planes, digamos, de formación ciudadana en la universidad y que se dan como lectivos. Se dan, digamos, como lectivos. También está investigaciones que se han hecho sobre cuáles son las percepciones que se tienen con respecto a los planes de formación ciudadana y
también están, por ejemplo, la enseñanza de la ciudadanía desde el enfoque de la educación para la ciudadanía global, un poco lo que hemos ido viendo nosotros, Cecilia, la ciudadanía mundial, la ciudadanía global, que nosotros tenemos muchas cosas en común en América Latina, pero también tenemos hartas diferencias, ¿verdad? Bueno, México tiene toda una historia, fue un gran imperio. Nosotros siempre fuimos, lo digo en el sentido histórico, no valórico, fuimos siempre marginal de lo que significó el imperio incaico y el imperio de Azteca. Fuimos como la avanzada militar del imperio español, ¿verdad? Que de hecho los araucanos no lo dejaron pasar más allá de los ríos, digamos, en el sur de Chile. Bueno, en la educación superior eh, se hace un diagnóstico para la implementación y competencia y orientaciones de la formación ciudadana en los modelos educativos. Y el rol de la universidad en la formación de ciudadanos y ciudadanas. Me atrevería a decir, estas son hipótesis, no más que planteo una tesis, que todas estas temáticas están como en pañales, como se dice en Chile, y que falta quizá irla desarrollando más, porque no emito juicios valóricos, lo digo, porque yo creo que todo el sistema, digamos, que se desarrolló en Chile, el sistema neoliberal nos capturó. Capturó, digamos, nuestra, nuestra cultura y probablemente el mundo lo estamos viendo de manera distinta. Un poco lo que conversaba, digamos, delante, un país, ustedes, México, tienen alrededor de 150 millones de habitantes, tienen una historia distinta, tenemos cosas en común, tenemos cosas distintas también, somos eh, expresión de la cultura europea y española. Ustedes tienen toda una rica historia de las culturas precolombinas, etcétera, etcétera. En Chile, imagínense, por ejemplo, la UNAM tiene una cantidad, digamos, muy grande de estudiantes y tiene sede en varios lugares del mundo, una de las mejores universidades del mundo. Chile, con alrededor de 19 millones de habitantes, ustedes tienen alrededor de 148 millones de habitantes más o menos. Nosotros, alrededor de 19 millones de habitantes, tenemos 55 universidades y tenemos 1.277.340 estudiantes, porque en Chile están universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ¿verdad? Dentro de eso está todo lo que significa la formación ciudadana y la responsabilidad social y la justicia social, que son también conceptos que se han ido desarrollando particularmente en la Universidad del Estado de Chile, la Universidad de CUES que se llama, que aglutina a las universidades que son financiadas con recursos públicos, que ya al último tiempo nuevamente está en el tapete porque un país tan pequeño como nosotros, alrededor de 19 millones de habitantes, ¿verdad? México tiene alrededor de 148, 150 millones de habitantes, una historia en algunas cosas distintas. Es muy difícil, es muy difícil, digamos, eh, eh, apuntar, digamos, a otras cosas. Bueno, ¿a qué cuestiones son una de las fundamentales que apunta en teoría a la formación ciudadana, aunque el sistema neoliberal no emite juicios valóricos, lo digo, aunque todo este sistema neoliberal yo creo que nos colonizó. Yo hace un tiempo escribí un artículo sobre lo que significa, digamos, el neoliberalismo y cómo colonizó, digamos, nuestra cultura. Eh, Todo este sistema neoliberal apunta justamente a una nueva visión del mundo, en donde los bienes están en un mercado, etcétera. Una nueva forma de ver la vida. Son formas distintas de ver la vida porque también nosotros como continente latinoamericano tenemos cosas en común, pero también tenemos diferencias, ¿verdad? Entonces, en el último tiempo está la formación ciudadana, responsabilidades sociales y la justicia social, que es lo que plantean como discurso las universidades del Estado de Chile, que son las universidades que históricamente han sido financiadas por el Estado, la Universidad de Chile, Universidad del Norte, Universidad del Sur, considerando que nosotros tenemos un poco más de 19 millones de habitantes. En realidad es bastante poco. Entonces se apunta a lo que significa la responsabilidad social que deben asumir las universidades públicas. ¿Y cuál
el concepto también de justicia social, que está muy presente. Yo, a lo mejor las apariencias engañan un poco, pero yo en realidad llevo un par de años ya en el sistema educacional, ¿verdad, Cecilia? Ahí se ríe, Arlet se ríe. Llevo un par de años, digamos, en el sistema educacional y uno en realidad se da cuenta de que este sistema nos ha hecho cambiar, en donde todo se transa, ¿verdad? Pero eh, se supone que las universidades del Estado de Chile apuntan fundamentalmente a la responsabilidad social y la justicia social. Bueno, en el 2023 se lleva adelante lo que significa el Manual de Buenas Prácticas, Prácticas y Experiencia de Formación Ciudadana en la Educación Superior, en donde el CUEC, Consejo de Universidades del Estado de Chile, elabora un manual que permita el desarrollo de las buenas prácticas en lo que significa la formación ciudadana. Porque obviamente un estudiante es como una cuestión humana, un estudiante que paga por todo por su carrera. Distintamente, yo estudié en la universidad pública, en la Universidad de Santiago, nuestro eh, Hernán también estudió en la Universidad Pública, la Chile. Fabián también estudió en la Universidad Pública, la Universidad de Chile. Muchos colegas acá estudiaron en la Universidad Pública. Pero las personas que estudian en una universidad privada, que se endeudan las familias en grandes recursos, obviamente que a lo mejor es un poco más lejano esto, todo lo que significa este compromiso, digamos, social. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que realizamos nosotros? Trabajo en equipo, compensatorios temáticos, dinámicas de discusión y reflexión con ponencias temáticas. Ahora, bueno, el equipo, porque aquí están todas, digamos, las personas. ¿Cómo se ha diseminado esto un poco lo que decía nuestro director ahí, Cecilia, de la UNAM, y él, cuando yo fui allá, digamos, conocí mucha gente? ¿Cómo se ve esto en lo que significa, digamos, eh, la formación ciudadana, que no es un tema fácil, no es un tema porque a lo mejor nosotros en alguna medida estamos en el mundo de las ideas acá. Nosotros, digamos, en alguna medida también estamos en el mundo de las ideas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? El trabajo en equipo, conversatorios temáticos, dinámica de discusión, reflexión y ponencias temáticas. Eh, bueno, aquí nos están escuchando las y los colegas. Probablemente tienen un gran compromiso, porque una sorpresa le tengo, Cecilia, justamente colega, eh, una estudiante de pregrado de licenciatura y pedagogía en educación diferencial. Para ser bien honesto, fueron una oportunidad muy difícil y me dijeron, profesor, ¿por qué no nos dirige el trabajo de graduación que estamos haciendo nosotros que tiene que ver con educación diferencial? Eh, pero le dije, pero ¿cómo me dijeron, profesor? Mira, aquí están los estándares y que tiene que ver con educación diferencial. Oye, le dije, qué espectacular. Y que van a hacer una pequeña presentación, en mi caso, y posteriormente con Arlet van a hacer, digamos, una pequeña presentación de los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos, los colegas con los cuales nosotros trabajamos, que los nombramos anteriormente, que los nombramos, digamos, al comenzar, que son todos profesores y profesoras, y que fue una experiencia espectacular. Yo en realidad no pensaba, digamos, que iba a ser una experiencia de ese tipo. Entonces, pareciera, estimada Aurora, pareciera que conoce, estamos listos aquí, con la diapositiva. Ah, ya. Por último, lo que tiene que ver con la formación ciudadana. Estos son algunos de los temas, porque este es un tema que está en pañales en Chile. Este es un tema que está en pañales. Por ejemplo, ¿cuáles son los enfoques, perspectivas y temas? Primero, integrar los enfoques de educación cívica y de formación ciudadana en la investigación y en la intervención educativa. Se hace muy poco. Por eso que de hecho yo les pedí a nuestras futuras licenciadas en educación y profesoras de educación diferencial con especialidad ¿cómo se llama? En problemas de aprendizaje, que nos
es una sorpresa que le tengo al equipo, aquí a la Cecilia, ¿verdad? Que nos expusiera lo que están haciendo muy brevemente. Segundo, incorporar la perspectiva de género en la educación ciudadana, porque estos temas se estudian muy poco acá. Tercero, incluir la perspectiva de la ciudadanía mundial en la educación ciudadana. Lo que nosotros vimos con usted, pues, doctora Peraza, ¿verdad? El tema, digamos, la ciudadanía mundial, incluir la perspectiva de la ciudadanía digital en la educación ciudadana, que son temas actuales, ¿verdad? Todo lo que significan las redes sociales son temas muy impactantes. Promover la constitución de un nosotros colectivo, de una perspectiva a lo mejor más latinoamericanista. La otra que viene, por favor, estimada Aurora. Estructura y organización, resolver déficits y vacíos temáticos en el currículum de educación ciudadana. Potenciar la educación ciudadana en los programas de formación docente, inicial y contigua, y en la formación de equipos directivos y otro personal educativo, que esto que estamos haciendo nosotros es un pequeño grano de arena. A lo mejor una fotocopia, digamos, de un programa de un granito de arena. 8. Generar oportunidades de educación ciudadana a lo largo de toda la trayectoria educativa. Mire, estimada, un comentario breve. Justamente dentro de toda la bibliografía, digamos, que uno vi, porque yo hice un paper para esto ya, como usted lo sabe, aparecía un sociólogo, un investigador en la temática, en el cual plantea que la formación ciudadana se tenía que comenzar a hacer desde el párvulo. Y él es una persona que investiga la educación superior, porque en definitiva la formación ciudadana es un estilo de vida, es como a lo mejor hoy día parece que nuevamente veía el índice de desarrollo humano que tiene Bernard Brown allá en Australia, en Canberra, ¿verdad? El índice de desarrollo humano en Australia está como en el quinto o sexto lugar en el mundo. Obviamente que Bernard es una persona que conoce el denominado tercer mundo, bueno, que es un concepto absolutamente arbitrario, conoce América Latina, conoce las realidades contrastantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, son realidades, digamos, distintas. Bueno, luego eh, está esto lo vio, no, perdón, resolver, no. Sí, ya, sigamos a la 8 entonces, por favor. Experiencias escolares y prácticas pedagógicas, fortalecer los espacios de participación democrática al interior de las instituciones educativas, porque uno aprende la democracia, uno desde el párvulo aprende a vivir en democracia, aprende a ser dictador también, aprende a vivir en democracia como un estilo de vida, como una visión filosófica del mundo, que todos somos iguales y que todos tienen derechos. Promover un clima de aula abierto en la sala de clases, favorecer el uso de pedagogías participativas y el aprendizaje a través de la experiencia, profundizar el vínculo de las instituciones educativas con su entorno. Esto se hace. Adelante, Misa. Gracias. Bueno, esto es parte de lo que hemos hecho. Doctora Peraza, antes de darle la palabra, me gustaría escucharla a lo mejor a usted y después los colegas. Usted es la que modera, ¿ah? Muchísimas gracias, doctor José Michel. Bueno, el inicio de este seminario fue como era necesario, con una carga importante de protocolo, pero en este momento me gustaría que hiciéramos un formato un poco más cercano, atendiendo al llamado también del doctor Villarroel de estrechar lazos, pues desde esta fraternidad, sororidad, hermandad entre países. Y para mí es un honor estar en la presentación de este programa de posgrado. Me siento muy honrada, históricamente tiene mucho peso. Y para mí es muy bonito sentirme parte de este cambio en Chile, porque a mí personalmente, sabiendo que me están escuchando aproximadamente 80 estudiantes, cosa que me impresiona bastante, querría decirles que Chile pues, nos marcó en América Latina la lacerante historia de Chile, y cuando yo me estaba formando en la licenciatura en sociología, leí La doctrina del shock de Naomi Klein, y si no lo quieren leer, hay un video de 1 minuto y medio en YouTube con un resumen fantástico, donde explica cómo se ensayó el neoliberalismo en su país y siguieron por el nuestro.
Yo debo decir que este proyecto de investigación que nos congrega el día de hoy, desde que fue planteado, se ha enunciado por la humanidad y en contra del neoliberalismo, usando las palabras del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y porque somos firmantes de una declaración por la vida. Entonces, me parece muy importante situar este encuentro y este posgrado que hoy empieza, pues en el contexto global en el que nos encontramos, que si la historia de Chile es lacerante lo que estamos viviendo en este momento con la transmisión en tiempo real de un genocidio, me parece que ya no tiene adjetivo. Y en ese sentido, estar hablando de la posibilidad de enunciar la ciudadanía mundial como un ejercicio de cuidado de la casa común, de construcción de paz, de tener como eje los derechos humanos. Entonces, para mí tiene todo el sentido el trabajo que venimos haciendo en todo este tiempo y le agradezco a Arlet, me permito hablar así más cercana. Arlet, me da mucho gusto conocerte y felicito y admiro tu trabajo. El derecho no es exactamente lo mío y en cambio es indispensable y he trabajado más en la línea de la construcción de paz y los derechos humanos y en ese sentido, para mí es muy bonito ver todas las posibilidades que tendríamos de contribuir a nutrir este proceso que hoy comienza y entonces voy a compartir con las personas que nos escuchan que este proyecto de investigación nació en realidad en Australia, ni siquiera en México. El corazón empezó a latir en Australia. Bernard Brown, que nos acompaña desde Canberra, que hace tiempo que no nos veíamos. Bernard, un abrazo hasta allá. Él leyó mi trabajo de tesis doctoral fue un análisis crítico de la propuesta de UNESCO de educación para la ciudadanía global como una prioridad educativa en la estrategia Educación para Todos, en línea con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible para una educación de calidad. Le han ido metiendo diferentes adjetivos con el paso del tiempo. Y yo me pronuncié de una manera muy crítica, me parece muy problemático hablar de ciudadanía global. En ese momento, en el año 2015, cuando lo escribía, decía, muriendo tantas personas ahogadas cada día en el Mediterráneo o en el Río Bravo, y hoy pues hablamos de unas caravanas migrantes tremendas aquí en México, por ejemplo, y de los procesos de violación de derechos humanos en Estados Unidos hacia la población migrante. Entonces, eh, me parece central que el doctor Mitchell y Arlet hayan tomado esta iniciativa, la celebro y decirles, bueno, pues desde Australia nos busca Bernard y dice, vamos a dialogar mirando hacia otro lado, porque normalmente, cierto, desde América Latina, pues en esta lógica colonial nos educamos mirando a Europa, intentando comprender lo que para ellos es lo central, lo clásico, y bueno, yo también me formé en Europa, me acompaña el día de hoy también el doctor Robert González, colega de nuestro proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien le agradezco también su presencia. Y venimos en un diálogo desde hace muchos años que queremos extender y Bernard me permitió retomar el contacto con este tema después de un tiempo, me puso en contacto con nuestros colegas de Colombia en la Universidad de los Andes, con quienes estamos trabajando intensamente ahora en la línea de la investigación participativa basada en comunidad y responsabilidad social universitaria, que es una temática que ha mencionado también el profesor Mitchell. Entonces, estoy segura que este encuentro va a fertilizar estas relaciones, porque hoy en día el conocimiento universitario tendrá que construirse en red global o no podrá ser de otra manera. La inteligencia artificial entra también en juego. En fin, tenemos nuevos desafíos en esta crisis educativa y universitaria compartida. Y entonces, pues nos reencontramos con el doctor Mitchell porque habíamos estado en el marco de otro seminario dialogando sobre transformaciones post-pandémicas de la educación superior en América Latina
acaba de salir una publicación en la que trabajamos conjuntamente, coordinada por la doctora Rosa García Chediak, y en esta discusión de cómo nos marcó la pandemia y cómo afrontar esta crisis educativa, esta crisis universitaria, eh, tomo el llamado del doctor Bernard Brown y digo, de acuerdo, retomemos esta discusión más allá de cuestionar la noción de ciudadanía global. Si parece que hay un consenso en ciertas naciones para trabajar en una dirección, disputemos la noción, dice Nicolás Aguilar Forero en Colombia, y secundo la moción junto con Bernard y María Lucía Guerrero, y en esta disputa conceptual intentamos dotar de contenido la educación para la ciudadanía mundial desde el sur global, es decir, desde las epistemologías del sur, intentando retomar la lógica de la ciudadanía, de la ciudadanía planetaria que planteaba en su día Edgar Morin, que han discutido Adela Cortina, Bárcena, el mismo Henri Giraud. Tenemos un trabajo muy profundo en el papel de la escuela, en la construcción de ciudadanía. Y el doctor Mitchell decía, bueno, pero es que en Chile, con la dictadura que nos atravesó, ni siquiera estamos ahora en el debate de la ciudadanía global, es que no estamos ni en el debate de la propia ciudadanía, en el propio contexto local. Entonces ha sido todo un proceso de construcción muy interesante lo que hemos venido dialogando. Australia es una realidad radicalmente distinta a la nuestra y en cambio comparten un nuevo interés hacia los pueblos originarios, un nuevo interés hacia la mirada decolonial, tienen una realidad, un crisol de migraciones que obligan a discutir desde la interculturalidad crítica y desde ese lugar decimos, creemos que podemos desde América Latina y desde otros sures hablar de una ciudadanía mundial no desde el enfoque neoliberal que busca consumir, que busca, a veces hablo yo como de surfear por el planeta como si fuera siempre estar en un Starbucks o en un McDonald's sin ningún tipo de sensibilidad hacia el contexto. Y bueno, en este momento aquí en México estamos trabajando eh, previniendo lo que nos viene con la próxima celebración de la Copa Mundial de Fútbol en el 2026, que se inaugurará en el Estadio Azteca, con todas las implicaciones devastadoras que tiene sobre los territorios este tipo de megaproyectos. Entonces, desde esa conciencia de lo local a lo global, pues generamos espacios de discusión que han crecido de una manera que ahora me hace sentir de verdad muy feliz y muy honrada estar hablando con 85 personas en el otro lado del continente y de verdad abrirles el corazón y la puerta a que sigamos dialogando desde la Universidad Nacional y desde la UNCE. Pues nosotros trabajamos desde la sociología de la educación, más específicamente desde la perspectiva de la sociología de la política educativa, y en ese sentido cuestionamos permanentemente cuál es la distancia entre el discurso y la práctica. Entre el dicho y el hecho hay un trecho y nosotros ilustrar esos trechos nos parece muy importante para la congruencia. Entonces, eh, para no alargarme, voy a permitirme eh, tomar un guión y decirles que pues estamos en este momento preparando ya el último proceso de nuestro proyecto de investigación de sistematización de experiencias educativas para la ciudadanía mundial en distintos contextos nacionales y estamos a punto de que vea la luz una publicación que titulamos Educación para la Ciudadanía Global, Interpretaciones, Experiencias y Reflexiones desde el Sur Global, y me refiero a Sur Global tomando como referente el trabajo de Boaventura de Sousa Santos, profesor del Centro de Estudios Sociológicos, cesado lamentablemente por acusaciones de acoso en su entorno laboral, pero reconociendo que es un gran sistematizador del pensamiento latinoamericano en el norte global, en Coimbra, Portugal. Tomamos su trabajo de las epistemologías del sur, pero también retomando sobre todo el trabajo de la doctora Rita Segato
en Argentina y otros niveles de diálogo en los que hablamos, nos referimos a una perspectiva planetaria distinta a la colonial y a la hegemónica. Entonces, también pues es una invitación en Chile a abordar desde una perspectiva crítica el propio concepto de ciudadanía y de ciudadanía global, que citando a Carlos Rea, doctor y sociólogo de la Universidad Autónoma de Nayarit, recientemente retirado, y la doctora Regina Asensio, eh, plantean que se inserta en una gramática civilizatoria hegemónica en el mundo, es decir, la modernidad capitalista occidental, racista, colonial, heteropatriarcal, que se autoerige como horizonte universal de sentido. Y en esa línea también se erigen los derechos humanos como ese horizonte universal y las teorías de las que nos valemos para cuestionar desde otro lugar, pues son la teoría de la democracia radical de Laclau y Moffat, la cosmopolítica de Stengers, la decolonialidad de Quijano y pues las epistemologías del sur. Y todo esto lo aprendí en la experiencia que tuve con la Universidad Popular de Movimientos Sociales de Nayarit en México, y les invitaría a, en algún momento de su proceso de posgrado, pues también acercarse a ese trabajo que está a punto de ver la luz y que voy a compartir para cerrar mi intervención. Nosotros lo que pretendemos es dialogar con esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de fomentar la educación para la ciudadanía global como una prioridad estratégica. En el año 2002, el secretario general de las Naciones Unidas, Kian Tang, encomendó a UNESCO la coordinación de la iniciativa mundial La Educación ante Todo, con el propósito de intensificar los esfuerzos hasta el 2015 y definir una agenda renovada y ambiciosa. Y en esa línea, la UNESCO ha buscado consolidar su liderazgo en la comunidad educativa internacional mediante el fortalecimiento de la coordinación del movimiento Educación para Todos y la mejora de la asistencia técnica a los Estados miembros. Entonces dice la UNESCO que su misión es construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, y nosotros abogaríamos por incluir a las disidencias genéricas, para empoderar a los educandos, dicen, para que sean ciudadanos mundiales creativos y responsables. Y en esa línea propone fortalecer la educación para la ciudadanía mundial en todas las latitudes, en todos los niveles educativos, pero fundamentalmente ahora dialogamos con los niveles educativos superiores, para promover la educación para el desarrollo sostenible y fomentar la salud a través de la educación, especialmente con mirada pospandémica. Y bueno, lo que me gustaría decir para cerrar es que me parece, como les decía, que en este contexto de genocidio en Palestina, perpetrado por el Estado sionista de Israel, con la complicidad internacional, que repudiamos profundamente desde académicos y académicas con Palestina en la UNAM y el Global Sociologist for Palestina de la Asociación Internacional de Sociología, transmitido en tiempo real como una expresión brutal del terrorismo de la impotencia, así como el resto de las expresiones de las guerras del siglo XXI que no quiero enumerar. Las pedagogías críticas y emancipadoras reemergen con toda su vigencia. La ilusión de la gobernanza mundial se diluye junto con la confianza en las instituciones supranacionales como UNESCO, que plantea una agenda política global con un sesgo profundamente colonial. La lectura desde los pueblos originarios y las comunidades en resistencia ofrece, creemos, otras perspectivas a las que buscamos dar voz, colocando en el centro la esperanza a partir de experiencias motivadoras y el compromiso planetario con el cuidado de la casa común. La tarde de ayer recibimos en la UNAM a la delegación de Nayarit del Congreso Nacional Indígena, y venían llegando del estado de Chiapas, donde en este momento hay un encuentro internacional que se llama Todas las Partes del Todo, que les invito a conocer y a seguir. Y voy a tomar las palabras del capitán con la participación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el encuentro de resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, que en este momento se está celebrando en el semillero Comandante Ramona del Caracol 4 en Chiapas, México, y dice: un día sobre las ruinas de la historia
yacerá el cadáver de un sistema que se creyó eterno y omnipresente. Antes de esa madrugada hablar de paz es solo un sarcasmo para las víctimas, pero ese día el sol de Oriente mirará sorprendido a Palestina viva y libre, porque solo libre se vive. Y con esto cierro mi participación. Y abro, por favor, el micrófono para que podamos comentar esta iniciativa que hoy nos congrega. Muchas gracias. Cecilia, bueno, agradecemos, digamos, tu intervención. No quiero, digamos, pecar de falta de respeto, pero Cecilia ha vivido un momento complicado familiarmente y está haciendo un esfuerzo bastante sobrehumano por estar con nosotros, pero espero que sientan lo amoroso, digamos, lo humano de las personas que te conocemos y que ya llevamos trabajando 2 años contigo. Todavía nos queda un par de minutos, yo conversé con las personas, en realidad una sorpresa porque quiero también que dos equipos acá de estudiantes, yo estoy dirigiendo un trabajo de graduación de estudiantes de educación diferencial que justamente están trabajando el tema, digamos, de la formación ciudadana. Yo lo encuentro espectacular. Dentro del mundo de la educación diferencial, que en Chile son lo que se denomina estudiantes con necesidades especiales, ellos van a trabajar el tema de la ciudadanía. Entonces, muy sintéticamente, Cecilia, te pido con mucho amor, con, con una plegaria amorosa, quiero que escuchemos a nuestras futuras colegas, porque este es el trabajo de graduación final, y posteriormente la profesora Arlette Reyes va a hacer la presentación de otro producto de los estudiantes, de los colegas eh, del magíster que tomaron este curso Derechos Humanos y Formación Ciudadana. Por favor, Ellen Lielna, adelante, le escuchamos. Buenas tardes a todos los presentes. Mi compañera va a compartir. Bueno, para comenzar, como bien dice aquí el profesor José Michel, ¿cierto? Nosotros nos encontramos ahora realizando nuestra memoria, nuestra tesis. Somos estudiantes de la carrera de Educación Diferencial con mención en Discapacidad Mental y Desarrollo Cognitivo de la Universidad Metropolitana. Y el día de hoy queríamos presentar esta visión que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra memoria, enfocada a la educación especial en Chile, dentro del contexto de Santiago especialmente, que sería, ¿cierto?, la capital acá del país, la cual va a comenzar aquí mi compañera. Bueno, nuestro título de memoria está basado en las concepciones de docentes de educación diferencial respecto a la formación ciudadana impartida a personas con discapacidad intelectual en el nivel laboral. El nivel laboral es como la educación media de las escuelas especiales. Entonces, desde ahí, a lo largo de la historia, la ciudadanía ha experimentado constantes transformaciones, donde en sus orígenes solo se reconocía como ciudadanos a el hombre de la élite, lo cual por medio de luchas sociales se permitió la incorporación de hombres de toda clase social y finalmente a la vez reconociendo a la mujer como ciudadano. Y sí, no te escuchas. Creo que estás teniendo un problema con el micrófono. Lo tiene apagado el micrófono, Ellen. No, no te escuchas. Bueno, Adelante, voy a Nicole, la comenzar. escuchamos. Sí, voy a comenzar mientras mi compañera arregla, ¿cierto?, su micrófono. Bueno, como tenemos esta contextualización, ¿cierto? Luego de ver esto, podemos decir que en la actualidad aún no se puede declarar que todos y todas los habitantes, ¿cierto?, gozan de una ciudadanía, porque existen estos grupos minoritarios que continúan sin tener voz para expresar sus ideas y deseos como personas que integran la comunidad. Especialmente ahora igual nos referimos, ¿cierto?, a esta población con la cual nosotros trabajamos, que es las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? Desde ahí la globalización, ¿cierto?, ha significado una herramienta para conocer y reaccionar instantáneamente, generando conexiones entre sujetos y así finalmente una sociabilización.
Un acceso que impulsa la toma de decisiones, la formación de opinión y que enriquece el ejercicio ciudadano. No obstante, ¿cierto? Este acceso suele verse limitado por barreras presentes y en los enlaces sociales y familiares, muchas veces reforzadas por la infantilización que se genera a estas personas con discapacidad intelectual, siendo parte de este imaginario social, el cual produce un ostracismo que lo invisibiliza como sujetos activos de conocimiento y los relega a una posición de mutilación, perdón, social. A causa de esta percepción, la conexión se ve obstaculizada, ¿cierto? Generando un aislamiento de la sociedad, impactando finalmente en la ciudadanía de estas personas. Es por esto que resulta fundamental para nosotras comprender y ampliar la concepción de la ciudadanía global hacia los distintos grupos minoritarios presentes en nuestras diferentes realidades, ¿cierto? Entendiendo que estamos todos interconectados e interdependientes de cada uno. Somos una sociedad, ¿cierto?, que presenta estas características. Por lo que los desafíos y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de su ciudadanía nos compete a todos y todas, la verdad, ¿cierto? Sin embargo, en el aspecto ya más práctico, esta temática suele quedar relegada, ya que no es de interés debido a su poca interferencia en la normalidad de la población que no es segregada. Este no es un tema relevante para esta población, ¿cierto? Que sí tiene su voz y sí puede exponer. De esta misma manera, observamos cómo ciertas necesidades humanas ocurren en este colectivo, carecen de interés, ¿cierto? Solamente cuando, o sea, perdón, se vuelven de interés cuando su impacto amenaza nuestro territorio, nuestra economía, porque ahí sí es necesario saber, ¿cierto? Es como necesario informarnos y conocer de las distintas realidades que Sí, nos rodean. sí. Solo entonces parece volverse urgente, como también comentaba Cecilia, mientras que otras realidades permanecen invisibilizadas, aun cuando afecta de manera profunda la dignidad y participación de quienes la viven. En conclusión, consideramos esencial concebir la ciudadanía más allá de las fronteras culturales, sociales o conceptuales, y se trata de reconocer la humanidad en cada persona y de luchar por los derechos de todos y todas, incluyendo a quienes su voz ha sido ignorada, como pueden ser las personas con discapacidad intelectual o que ahora estén presentando necesidades humanas, como por ejemplo Palestina, ¿no? Incluso aquellos que a simple vista, como estos ejemplos, parecen lejanos a nuestra realidad. Eso. Gracias. Colegas, Cecilia, ¿alguna pregunta? Porque yo nuevamente reitero, cuando estas colegas, porque estas colegas ya se van a graduar pronto, este es el trabajo de graduación final que hacen, se acercaron a mí y me dijeron, profesor, nosotros queremos que nos dirija el trabajo de graduación final que tiene que ver con esta temática. A ver, perdón, yo en realidad era absolutamente, digamos, ignorante en esto y quedaba, digamos, como impactado. Ellas son personas que van a trabajar con estudiantes con denominadas, digamos, necesidades educativas especiales. Son probablemente a lo mejor en un tiempo por ahí ustedes la van a tener haciendo algún posgrado ya, porque aquí tenemos gente muy brillante. De hecho, nuestra rectora, digamos, que se disculpó por asunto de fuerza mayor, no se pudo, digamos, integrar a esta plenaria. Ella es profesora de educación diferencial, magíster en educación y tiene un doctorado en educación. Ha trabajado toda esa temática. Bueno, le vamos a dar la palabra a Arlet para que haga presentación, don Sebastián. ¿Ah? Le voy a Arlet, robar un solo minuto para hacer un solo disculpe. comentario. Y es muy breve y es invitar a las compañeras, primero agradecerles la presentación, decirles que es un regalo porque abona muchísimo a una línea que acabamos de abrir con una estancia de una colega peruana que trabaja la mirada de la discapacidad y desde la sociología de la política educativa trabajamos la política de inclusión educativa. Entonces, vamos a tener un seminario próximamente, si no es el de septiembre, será el de octubre. Yo les haré saber la información, llegar la información a través del doctor Mitchell. Oportunamente, pero tenemos una doctora, Patricia Brogna,
especialista extraordinaria en la socióloga en la mirada de la discapacidad, y vamos a plantear la pregunta de qué ciudadanía mundial para las personas con discapacidad desde esta perspectiva. Entonces, me encantaría que se sumaran al seminario y que pudiéramos incluso encontrar un pequeño espacio para exponer brevemente su trabajo y que retomemos esto en profundidad más adelante, que hoy sea la presentación y podamos entonces discutirlo y de verdad empezar a trabajar en esta dirección porque es trabajar en la lógica de la inclusión con un poco más de congruencia si cuestionamos desde un lugar más allá del discurso. Así que les agradezco de corazón y Arlet, por favor, te doy la palabra. Perdona, Let, un segundito. Bueno, felicitaciones a Nicole, a Ellen y ya a Ifón, digamos, que está ya que en el nombre la otra colega. Bueno, esto es lo cual, estimada Cecilia, colega, esto es lo cualitativo. Imagínense, puede parecer un poco romántico, las ondas andan por el éter, por el espacio. Imagínense ya el colega Bernard Brown de Australia, gente de Europa, América Latina, de México, de acá Chilito, de nuestro país, Chile, qué maravilla. Esto, una de las cosas maravillosas, esto es la tecnología. Imagínense estas colegas, la temática que están trabajando cuando a mí me propusieron el tema, y más encima, el culpable. Yo soy culpable, como dice una canción mexicana por ahí, ¿verdad? Yo soy culpable. Don Hernán Villarroel dijo, pero ¿por qué no? Hay una profesora, Les Reyes, que es una genio en esto, que está trabajando la temática de derechos humanos, y tú que estás trabajando ya en esa espectacular universidad, el tema, digamos, ¿cómo se llama? De la ciudadanía. Hernán estuvo en el London College University, un hombre muy humilde, pero un hombre, digamos, muy excepcional. El doctor también hizo nuestro doctorado acá en la universidad. Así que las felicito, digamos, a nuestras estimadas y admiradas colegas. Qué maravilla, Cecilia, esto, qué maravilla. Me emociona en realidad. Entonces, profesora Reyes, usted sigue con el profesor Santiago, Sebastián, perdón. Profesor, ¿pero qué necesita en No, no, concreto? usted va a hacer la presentación del tema de Muñoz. Usted tiene que presentar al profesor Muñoz, Sebastián Ah, Muñoz. ok, ya. Sebastián fue estudiante en este curso, en esta experiencia de curso lectivo de Derecho Humano y Formación Ciudadana en el sistema educativo. Y él es profesor de historia y trabaja en un centro educacional de la Florida. Es una comuna de Santiago, dicho sea de paso, la región metropolitana en Santiago, una comuna Sí. grande. ¿Eh? Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Ya, muchas gracias. De verdad estoy muy agradecido de esta instancia, de poder compartir con ustedes de los distintos lugares del mundo en el que nos encontramos. Tengo preparada una reflexión que tomé en torno a las clases que tuvimos en el magíster y también las discusiones buenísimas que tuvimos con nuestros colegas. Yo más que nada, esto es una reflexión en torno a el trabajo que nosotros realizamos durante el curso, así que les tengo preparado un documentito. Voy a tratar de ser lo más breve posible y dar a entender cuál es nuestra visión también de la ciudadanía, de los derechos humanos y su importancia en el tiempo. Queridos colegas y compañeros en la pedagogía, profesores de nuestras casas de estudio, tanto en la UNAM, en la UNCE, como en los distintos lugares de Latinoamérica y el mundo, estudiantes de magíster y de pregrado, y defensores de nuestra trinchera de batalla de los derechos humanos en nuestra región. Es un honor estar hoy con ustedes para abordar un tema que en la aparente quietud de nuestras certezas nos interpela con urgencia: la necesidad de trabajar para los derechos humanos y la crítica y resignificación de la noción de ciudadanía y de la formación ciudadana. Particularmente esta reflexión se nutre de las enriquecedoras discusiones de mi curso de maestría, donde hemos podido profundizar que los derechos humanos no solo son un marco normativo, sino que son una poderosa herramienta de lucha y de resistencia en la construcción de contextos de paz. Esto tomando en cuenta las temáticas que abordamos como masculinidades, como trabajo de derechos humanos en los territorios y también de decolonización. A menudo concebimos los derechos humanos como un conjunto de verdades inmutables, grabadas en piedra desde el reconocimiento de la Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta visión estática traiciona su verdadera naturaleza. Los derechos humanos no son un destino final, sino que son un proceso en constante revisión, e incluso contradicción. En un mundo transformado por los avances científicos, tecnológicos, la inteligencia artificial y los cambios socioculturales, emergen de estas situaciones y nos obligan a reevaluar y repensar lo que significa el ser humano y su vínculo con la sociedad en el tiempo.
La idea de ciudadanía, que es una visión liberal arraigada en la modernidad, ha postulado un individuo autónomo, un sujeto de derechos que preexisten en la sociedad. Los derechos desde esta perspectiva son murallas que protegen al individuo del poder del Estado. Por el contrario, considero que una concepción más comunitarista nos recuerda que no solo somos individualidades, aisladas y sujetas a la vorágine del ser alguien productivo para el sistema. La persona o las personas, por ende, se construyen a medida del tejido social. Y desde esta óptica, el Estado no es un mero árbitro neutral, sino que debe ser un garante de los derechos humanos como bienes colectivos e históricos, entendiendo la interdependencia social, que esta es tan crucial como también la autonomía individual. Esta dicotomía nos lleva a pensar y cuestionar esta idea de el buen ciudadano en el Estado. ¿Quién es este ciudadano ideal? A menudo se nos ha vendido la imagen de este ser pasivo que se conforma con el orden establecido, que guarda silencio y que en su individualismo se confina en esta conciencia vigilante en su castillo privado, en su casa. Este ciudadano es aquel que busca la quietud y la tranquilidad, pero que ha estado sujeto también a un universo de historias oficiales. Muchas veces estas historias oficiales niegan la resistencia y las luchas que se han dado en los contextos latinoamericanos, en donde hemos estado sujetos más de una vez en resistencia y logros en derechos humanos. Solamente recordar las luchas dadas en Tijuana, las luchas dadas en los 80 en nuestro país. En nuestro caso, así aparece la figura del olvido. Este concepto que ha creído que la convivencia y la reconciliación se construyen a través de la ignoración del pasado presente y traumático. Esto ha configurado una nueva verdad a través de las redes sociales y de esta idea de ciudadanía global, que parece que nos da a entender que el acceso a la información jamás fue el problema, sino que las condiciones alienantes de nuestro propio. Por ende, desde este enfoque crítico y humano que hoy nos convoca a este escenario, la formación ciudadana, cuando no es controversial, pasa a ser solamente una falacia peligrosa. La historia nos enseña que el olvido no es una herramienta de paz, sino una puerta abierta para que las pesadillas del pasado repitan nuevamente con violencia. Olvidar a los muertos es matarlos de nuevo. La verdadera línea no es sino en la memoria histórica que está viva y contemporánea. Es el ejercicio de la memoria donde escuchamos las voces de aquellos que fueron silenciados, donde se nos abren las vías para el retorno a una historia que nos permite sanar y vivir en paz. La memoria es un referente indispensable para que estas vigilantes manifestaciones que se han dado en el tiempo presente como expresiones xenofóbicas, racistas y discriminadoras, eh, que se han abierto de forma abierta y velada, siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Este dinamismo de los derechos humanos también nos ha permitido llevar una emergencia, esta figura del ciudadano digital. En la era de la conectividad, la ciudadanía no se limita solamente al espacio físico. Ser un ciudadano digital significa ejercer de manera responsable y crítica nuestros derechos y deberes en entornos digitales. Implica defender la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también luchar contra la desinformación, el odio y el negacionismo. Es el reflejo de cómo nuestros derechos se expanden y se revisan al proteger la dignidad humana en un territorio que tenemos que conquistar y que es un desafío en el tiempo presente. Finalmente, si la memoria es el fundamento, ¿cuál es el propósito real de una educación en derechos humanos? No es simplemente decir nunca más, aunque esta frase tiene una fuerza moral innegable, pero puede llevarnos a una falsa sensación de que las atrocidades del pasado son cosas de un tiempo concluido. Lo han dicho ustedes. Estamos viviendo un genocidio en vivo. La educación en derechos humanos es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo toleramos la injusticia? ¿Hasta cuándo nos permitimos la violación hacia nuestra dignidad? La pedagogía desde la memoria de los derechos humanos en este contexto se hace fundamental. No es un ejercicio de nostalgia, sino es un acto ético y existencial. Es un compromiso con el otro, con su sufrimiento y con su historia. Cuando somos educados en el otro, sus violaciones, y cuando esas violaciones nos hieren, esa herida es compartida y es ahí donde nace nuestra responsabilidad y nuestra acción. Porque solo así, cuando la injusticia de otro se convierte en nuestra propia herida, podemos pensar que las prioridades del pasado jamás se van a repetir. No por uno por pensar vacía del nunca más,
sino por una conversión profunda y activa del hasta cuándo nos permitimos que el ejercicio continúe, sabiendo que nuestros derechos son herramientas para construir contextos. Voy a finalizar poniendo en cuenta una idea personal y agradezco verdaderamente a mis compañeros de magíster que en este momento me acompañan, a profesor José Milton y a la profesora Pia. Muchas gracias a todos y de verdad considero que es necesario luchar por una pedagogía basada con un enfoque en derechos humanos, construir personas solidarias, empáticas, cariñosas, amorosas. Ese es el mundo que necesitamos. Muchas Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián es profesor de historia y geografía. Cecilia, la queremos escuchar a usted porque, bueno, yo en realidad son colegas, estudiantes. No me gusta hablar de estudiantes porque, bueno, yo soy uno más, nomás un primo interpare, podríamos decir, ¿verdad? Pero igual que con Arlé somos un primo interpare nomás con los colegas. Cecilia, por favor. Muchísimas gracias, Sebastián. Reconozco que estoy emocionada. De verdad me parece un regalo este encuentro en este día y creo que es sembrar una semilla además compartida, y yo quiero, pues, de manera muy concreta y pragmática, coloco en el chat nuestra página web, o sí, díganme si les llega. Me gustaría que tuvieran ayúdame Aurora Coco, porfis. Me gustaría que conocieran la producción académica de nuestro grupo de investigación, porque me parece que tenemos muchos puntos en común. Trabajamos también desde la pedagogía de la memoria y me parece que Chile y México, aunque con enormes diferencias, tenemos en común una profunda sensibilidad hacia la injusticia social. Entonces, me parece que desde esa trinchera debemos construir desde los derechos humanos y la formación ciudadana, cuestionando aún la noción de ciudadanía para profundizarla bueno, en esta latitud hemos dialogado, incluso retomado discusiones y críticas desde las ciencias sociales. Ahora el cuidado está en el centro de la discusión y se habla también de una necesaria cuidadanía, o incluso hemos hablado también de la queerdadanía en términos de colocar a las poblaciones diversas en el centro, pensando, y tomo una vez más las palabras de mis hermanas y hermanos zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos, y creo que ahí tenemos un compromiso si vamos a disputar esta noción y vamos a creer en nuestros procesos pedagógicos para una ciudadanía mundial, es porque podemos encontrar puntos de diálogo que se conviertan en puentes para construir alternativas y barcos, ojalá, que logren romper todas las fronteras que no permiten entrar alimentos a una población devastada. Me gustaría darle también la palabra al doctor Bernard Brown para que tengan la oportunidad de escuchar cómo se lee esta iniciativa desde el otro lugar del Pacífico. Entonces, Bernard, te quiero felicitar porque todo lo que empezaste con nosotros aquí en América Latina llegó a Chile, regó la tierra, y ahí tenemos un campo también por explorar para seguir dialogando. Así que yo con esto cerraría mi intervención si me permite, doctor Mitchell, le voy a dar la palabra al doctor Brown para que nos salude y dejarles la página web y decirles que a través del doctor Mitchell le encontrará las vías. Seguiremos en contacto, seguiremos compartiendo el espacio. Y adelante, Bernard, por favor. Gracias, Cecilia, y saludos para todos y todas en todas las latitudes diferentes, en los países diferentes. Y me parece que es lo que José y Aleta presentaron es un proyecto fantástico. Quiero saber mucho más de contenido, pero lo que presentaron hoy para mí fue muy impresionante. Felicitaciones. Una parte que estoy
particularmente interesado es la vinculación entre el concepto de ciudadanía y democracia, porque obviamente Chile tiene una historia bastante problemática, trágica, en términos de dictadura militar, pero no solamente Chile, obviamente otros países alrededor de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay también. Y en este momento, no sé exactamente, pero estamos en una crisis, creo que yo, de democracia, porque la democracia no está garantizada. Y durante la presidencia de Bolsonaro en Brasil, él dijo algunas veces que lo mejor época de Brasil fue durante la dictadura. Muy espantosa. Y también el presidente actual de Milei en Argentina dijo que si fuera necesario, Argentina podría volver para una dictadura militar y no es una cosa mala, porque si fuera necesario, está bien. Y el Donald Trump, nosotros sabemos muy bien que en 2020 negó varias veces el resultado de la elección y dijo que el resultado fue falso y un disrespecto total para el proceso democrático. Entonces, no sé en Chile cómo ustedes pueden pensar en la vinculación entre cómo valorizar para integrar democracia en el concepto de ciudadanía. Estoy interesado en conocer, especialmente en el contexto de América Latina, que el continente pasó bastante décadas abajo de dictaduras militares. Entonces, sí, si ustedes pueden comentar sobre este asunto. Arlet, Yo creo que en Chile justamente abordar el tema de la formación ciudadana desde el punto de vista de los derechos humanos incluye el tema de las discusiones sobre la democracia, porque existe un vínculo estrecho entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, enfocar la formación ciudadana desde allí, desde el enfoque de derechos humanos, nos permite hacer este vínculo justamente con la democracia y las formas de participación ciudadana que no tienen que ver solamente con cuestiones formales de votar cada 4 o 5 años, sino que tiene que ver con realizar vínculos con tu comunidad, vínculos de participación política que no necesariamente es institucional. Entonces, por eso también el tema de pedagogías críticas surge mucho cuando trabajamos estos temas con profesores y profesoras. Gracias. bueno, Bernard, justamente la profesora Arlet, dentro de otras cosas, ella es profesora de la Facultad de Derecho de una universidad acá en Chile y dicta alrededor de 2 o 3 cursos que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, una persona que está muy compenetrada, digamos, en esto. Es importante que a lo mejor no lo dice, pero es una gran adquisición de parte de Hernán, de esta colega, porque Hernán es el culpable. Yo soy culpable, como dice una canción mexicana por ahí, ¿no es cierto? Eh, Arlet, una persona muy excepcional, yo en realidad no la conocía, digamos, antes. Eh, Eso, pues, estimada, ¿alguna otra cosa, doctora Peraza? A reserva de que alguien quiera hacer algún comentario, que por supuesto sería bienvenido, pues me gustaría dejar este espacio abierto. Me gustaría que sea solo una primera vez. Me da muchísimo gusto habernos conocido el día de hoy.
Doctor Villarroel, ha sido un placer también conocerle, saludarle, compartir todo el espacio. Arlet, compañeras, muchas felicidades por su trabajo, así que no me despido, seguimos cerca aquí en la universidad y como humanidad solidaria con nuestro planeta. Les doy un abrazo desde México y seguimos cerca. Cerramos este espacio por hoy y nos vemos en otro seminario. Les esperamos.